Eduardo Camavinga, un futbolista infravalorado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de Eduardo Camavinga, que desde este canal ya sabéis que somos de su barco, nos subimos desde que llegó al Real Madrid. Más allá de sus partidos defectuosos en su carrera Real Madrid, entendemos que es un jugador con una serie de prestaciones buenísimas en diversos aspectos, tanto con como sin balón, y que es un jugador que en líneas generales, tanto mediáticamente, redes sociales, como por parte desde nuestro punto de vista de Carlo Ancelotti, creo que es un jugador infravalorado e incluso infrautilizado por momentos durante la temporada presente. ¿Que Eduardo Camavinga tiene 20 años y tiene que madurar, coger experiencia y ganarse galones en distintos aspectos de juego y mejorar mentalmente? Seguro que sí. ¿Que es un jugador que tiene que ganar concentración y decidir mejor en momentos? Seguro que sí. Pero volvió a demostrar frente al Villarreal que sí. Que lo mismo que dijimos con Ceballos, lo diremos con Camavinga. Por un partido no va a cambiar todo. Lo que pasa es que Camavinga ya sí que ha sido un jugador tremendamente útil para el Real Madrid, mucho más obviamente que Dani Ceballos en todos estos tiempos. Y lo que ocurre es que Eduardo Camavinga es un jugador que ha vuelto a demostrar que cuando se le da esa confianza en el terreno de juego, cuando se le valora realmente la relevancia que tiene que tener en la medular, es un tío capaz de coronarse en un partido y dominarlo. Para mí, mediáticamente, viendo portadas, viendo editoriales, artículos, opiniones generales, etcétera, respecto al Real Madrid, tengo la sensación de que el gran partido de Dani Ceballos, que estuvo en los 3 goles frente al Villarreal y fue clave, ha tapado de alguna manera el gran partido general de Camavinga, porque incluso Camavinga, cuando el equipo estaba mal, era de lo poco que podías destacar, de lo poquito que podías salvar durante el partido. Y otra vez fue el mejor del centro del campo. Por cierto, en el paupérrimo partido en Supercopa ante el Barça en la final, fue el mejor, por encima de Kroos, etc. Fue el mejor. Y otra vez fue mejor, por ejemplo, que Kroos. Y esta vez a Ancelotti no se le ocurrió quitar a Camavinga. Tenía que quitar a Toni Kroos y así obedeció a la lógica. Quitó a Kroos y metió a Ceballos para compartir juego con Eduardo Camavinga y Federico Valverde. Pero para mí, en resumen, y con una perspectiva más general, pienso que a Camavinga no se le está valorando realmente con la edad que tiene, la calidad y las opciones que te da en ese terreno de juego. Y sobre todo a día de hoy lo que es, chavales, un pivote, un 5. Eduardo Camavinga está demostrando que a día de hoy es mucho más pivote que interior, aunque por supuesto puede evolucionar a interior porque tiene cualidades para subir, transportar juego en conducción, en ruptura al espacio, poder llegar en segunda línea. Creo que tiene más gol del que ha demostrado, obviamente. Creo que tiene mejor golpeo a portería del que se ha atrevido a demostrar. Pero a día de hoy es un tipo que conjuga el juego para maniobrar y dar salida al juego del Real Madrid. Es un tipo que te facilita la vida para sacar el balón. Tiene una técnica súper depurada. En ese sentido, para mí, superior a Tchouaméni. Por eso yo creo que Tchouaméni y Camavinga, Ancelotti tiene que trabajar ese binomio, ese dúo posicional en el medio del campo, para que el Real Madrid gane físico, energía, pero también pueda cualificar posicionalmente la salida de balón con Tchouaméni y Camavinga. Más lo que, por supuesto, aún te puedan dar Kroos y Modric, que yo no estoy relegándolos al ostracismo, pero tienen que coparticipar mucho con Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde, porque cada día pienso que los partidos le pueden pasar más por encima, porque la edad pasa para todos, y por desgracia para Modric y Kroos entiendo que esta temporada puede ser, ¿por qué no?, un punto de inflexión dentro de su carrera leyenda en el Real Madrid. Pero en cuanto a Camavinga y centrándonos en él, es más un 5 que otra posición. Con respecto a Tchouaméni, que debe ser titular, y así lo pienso, creo que tiene que conjugar con Camavinga la posición de tal manera para que los dos fluyan, para que se sientan cómodos, y eso es labor exclusiva de los técnicos del Real Madrid y del máximo responsable, que es Carlo Ancelotti. Tiene que demostrar que puede sacar partido a estos dos pedazos de jugadores. Y Camavinga, valorarlo más, que tenga más etiqueta y corbata jugador titular del Real Madrid. Y como ayer, frente al Villarreal, oye, si tú tienes que dejarlo con cartulina amarilla, dale confianza, mímalo, cuídalo, dale ese voto de confianza a un jugador que sabes que muy probablemente te lo va a devolver, porque calidad tiene a raudales, tanto física, técnica como talento innato propiamente dicho, porque este chico lleva el fútbol en las venas. Que sí, que tiene mucho físico, corre mucho, y eso ayuda al equipo a sacar el balón, que rompe líneas, que sí. Pero ¿veis cómo cambia el balón de lado a lado? Es impresionante. Déjate de poner a Kroos de 5 y pon a Eduardo Camavinga de 5. Cuídalo, mímalo, valóralo y dale esos galones que va mereciendo y necesitando el equipo, porque cada día Modric y Kroos es probable que te den menos, y cada día vas a necesitar más de Eduardo Camavinga.
al igual que de Aurelien Tchouaméni, el cual ha ido claramente de más a menos, pero que yo también en Aurelien confío plenamente. Y son dos tipos que, más pronto que tarde, van a ser garantía de éxito en el centro del campo del Real Madrid presente y futuro. Pero respecto a Camavinga, lo dicho, cuídalo Ancelotti, dale ese protagonismo que requiere tanto él personalmente, individualmente, como el equipo, y que todos podamos disfrutar de un Camavinga que vaya mejorando, que vaya corrigiendo esos errores que tiene como chaval, como jugador, pero desde la presencia de ser un tipo con más valor titular Real Madrid 2022-2023. Me gustaría vuestra opinión al respecto de Eduardo Camavinga, si consideráis o no que debe tener más galardón dentro del vestuario, que deba tener más presencia en el once titular, que deba ir ganando sitio, porque el equipo requiere de ese físico, esa energía y esa calidad que te da en salida, en conducción, en ruptura, en distintas situaciones, tanto con como sin balón, porque en la presión ya veis que es un auténtico animal y que incluso es capaz de tirar para el equipo en beneficio de que éste presione un poquito mejor. Aunque obviamente no puede tapar todos los problemas que tiene presionando el equipo, pero ayuda en esa labor una auténtica barbaridad. En fin, chavales, opinad respecto a Camavinga, ¿qué esperáis de él? ¿Qué queréis de él? ¿Esperáis que pueda ser más titular en el Real Madrid este año? Dejádmelo aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!